buenos. Sin duda alguna, muy buenos amigos. Gracias, son las 7:44 de la mañana. Voy con el doctor y le agradezco al doctor Sergio Rivera Magos. Él es analista político, especialista además en temas, doctor en ciencia política, que obviamente nos ayuda a reflexionar sobre lo que tiene que ver con la actualidad y los temas de coyuntura a nivel nacional e internacional. Mi querido doctor Sergio Rivera Magos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Aurelio. Pues aquí saludándote con todo el gusto de Gracias. cada oportunidad en que puedo colaborar con ustedes. Muy amable, gracias. Gracias, mi querido doctor, te lo aprecio mucho. Y bueno, hoy el tema, sin duda alguna, pues es el asunto que tiene que ver con la consulta, esta consulta que se realizó el pasado fin de semana y que para muchos representa el mayor éxito de las instituciones electorales en nuestro país y para nosotros, para otro sector importante también de la población, significa el gran fracaso, por lo menos de una convocatoria que se hizo puntualmente para la sociedad mexicana y que por los resultados pareciera que pues no fue tan exitosa como algunos presumen. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esta situación y este hecho que vivimos ya en nuestro país, mi querido doctor? Pues como tú dices, Aurelio, mira, tiene sus claroscuros, tiene algunos puntos rescatables, desde luego, tiene otras cosas realmente fallidas, rotundamente fallidas. Pero yo creo que esto es resultado del origen y de la manera como se planteó y se gestionó toda esta iniciativa. Aquí yo creo que el lenguaje popular nos regala un dicho que lo expresa todo, ¿no? Lo que mal empieza, mal acaba. Sí, sí. ¿Y por qué? Porque, bueno, la pregunta, la iniciativa más bien yo creo que pues obedece más a la agenda política del presidente, más a la idea de cómo puede utilizar esta figura de las consultas ciudadanas un poco para sacarse la responsabilidad de encima de temas controversiales, sobre todo en el tiempo a nivel histórico, para salirse con la suya en algunas otras, pues esgrimiendo que fue la voluntad popular. Ya lo vimos en el caso del aeropuerto, donde hizo este ensayo y llevó a cabo este mecanismo de, bueno, pues la decisión no es enteramente mía, sino es la del pueblo sabio. Entonces, de origen la idea ya estaba corrompida por un uso absolutamente personal del presidente de esta figura de la participación ciudadana. Sí, claro. Luego la pregunta que él genera pues es claramente anticonstitucional. Y la Suprema Corte, lejos de desecharla, pues intenta complacerlo creando este galimatías, este laberinto de sentidos y de expresiones cantinflescas, ¿no? Sí. Y luego, pues así vamos a la consulta hasta que finalmente, pues tenemos este resultado, muy baja participación, porque la gente no encuentra sentido, no encuentra motivación y alcanza a leer que todo esto no va a ningún lado. Y en ese sentido, pues prefiere declinar la participación también como una toma de postura. Participar también implica una toma de postura, no es nada más hacerse un lado. Implica en sí mismo una opinión sobre los hechos. Sí, claro. Entonces a mí me parece que hay una oportunidad perdida y se manosea esto tan valioso que es la democracia participativa en una sociedad como la nuestra, que no la ha tenido y que íbamos hacia la primera oportunidad, ¿no? Sí. A mí me parece que es del todo fallida la consulta y que debemos sacar grandes reflexiones de lo que sucede. Oye, decía el presidente Andrés Manuel López Obrador que fue el primer ejercicio de lo que debemos incluso ya considerar como parte de los escenarios políticos en nuestro país y que nos tendremos que acostumbrar justamente para que esta consulta ciudadana, entre comillas, le pongo consulta, mi querido Sergio Rivera Magos, pero que pues debería servir para motivar la participación electoral. Vi también algunos representantes y simpatizantes, bueno, más bien de Morena, representantes importantes que decían fueron casi 6.900.000 personas las que salieron a participar en esta consulta, de 93 millones que no lo hicieron, de 93 millones que decidieron no asistir por lo menos a esta consulta, pero este debate está generando también que el Instituto Nacional Electoral pues sea ahora quien tendrá que pagar, como diría mi abuelita Pava, los platos rotos, mi querido Sergio. Pues sí, porque el esquema que hemos visto durante todo el sexenio es buscar culpables. Sí. El gobierno nunca se equivoca, siempre hay un culpable, y el INE ya se anticipaba que iban a ir contra él, iban a ir por él
como se dijera, pero a mí me parece injusto y peligroso seguir culpando al INE de todo lo que no le resulta Morena, pues. Ahí tenemos problemas con la línea para variar. A ver si me escuchas. ¿Ahí me escuchas, Sergio? No, ¿verdad? Como que se perdió la comunicación, comentando ahí más lo que señalaba ya el doctor Sergio Rivera Magos, colaborador, especialista, analista en este espacio informativo. Y es que el día de ayer también el presidente nacional del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, pues dijo que fue un éxito porque obviamente el trabajo y la labor que desarrollaron en el Instituto Nacional Electoral, en este mensaje final de lo que fue la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, bueno, pues también refería los resultados oficiales de la consulta popular sobre el desempeño de los políticos del pasado. El consejero Lorenzo Córdoba Vianello afirmó también que este organismo una vez más había entregado buenas cuentas al pueblo de México, que ya lo comentaba el doctor Sergio Rivera Magos, pero que pues obviamente le pese a quien le pese, el INE tendrá que seguir organizando este tipo de eventos que son importantes desde el punto de vista institucional para nuestro país. Se nos perdió la comunicación, mi querido doctor, pero ya estamos de nueva cuenta retomando este tema que tiene que ver con lo que pasará en el futuro inmediato con el Instituto Nacional Electoral, Sergio. Sí, bueno, nos quedamos en que te decía yo que era previsible que la crítica fuera sobre el INE y que ahora hay el intento de culpar al INE de algo que no resultó, porque no iba a resultar por incongruente, ¿no? Sí. Lo mejor que a mí me parece de este ejercicio es que ya lo organiza el INE y ya pasamos de consultas organizadas un poco por Morena, un poco de manera libre, sin ningún tipo de certeza, a consultas institucionales organizadas por quien debe de organizar este tipo de eventos democráticos, ¿no? Sí. Pero a mí me alarma que el presidente diga que nos debemos habituar y que esto va a ser pues un hábito. No, a mí me parece que no, que las consultas ciudadanas deberían ser algo extraordinario sobre temas extraordinarios, en los que la ciudadanía jugara un papel central en la decisión, sí. No como él pretende de que a cada rato se consulte pues lo que a él le parezca que le resulta útil para su agenda, ¿no? Sí debemos de aprender como ciudadanos, sí debemos de formarnos, hay una pedagogía de civilidad en esto, pero debemos de estar conscientes que lo tenemos que hacer de mejor manera, más en serio, con preguntas concretas en donde se pueda reconocer el sí y el no, el sentido del sí y el no, y que lleven directamente a una política pública, una decisión de gobierno o una decisión trascendente para el país, pero de manera muy puntual, y entonces claro, tendremos más participación. Sí, claro, ¿no? Sí, claro. Nos preguntábamos nosotros, ¿no? Muchos, oye, ¿esto realmente fortalece el Estado de Derecho? ¿Esto fortalece a las instituciones? ¿De qué me sirve? Me preguntaban algunos amigos también de la audiencia, ir a participar o no ir a participar desde el punto de vista social y político. Bueno, sin duda también generó esta, por lo menos, polémica a nivel de los ciudadanos, y a lo mejor esto puede enriquecer o podría enriquecer, y te pregunto, mi querido doctor Sergio Rivera Magos, ¿podría enriquecer realmente la cultura política de los mexicanos? Pues en un sentido sí, yo creo que hubo gente bien intencionada que lo leyó así como un triunfo de la democracia, un avance de la democracia, y quería vivir la experiencia de poder tomar una decisión o participar de una decisión. Pero yo creo que el presidente todo el tiempo nos invita a resignificar las cosas y a fugarnos de la realidad, sí, ¿no? Lo que dice la pregunta no lo tomen en cuenta, porque en realidad debemos de pensar que se trata de los presidentes, aunque no esté en la boleta, aunque no tenga consecuencia legal, pero quédense tranquilos que en el fondo se trata de los presidentes, yo se los aseguro. Me parece que ya debemos de pasar de esa lógica a lógicas más exigentes con el gobierno, en donde debemos pedirle que no nos dé narrativas, sino de hechos, sí, claro, en donde no, una sociedad que no debe de conformarse con los otros datos, sí, sino que pida cuentas claras, y que lo que se haga no sean ensayos, sean eventos absolutamente eficientes de un gobierno que debería ser eficiente, porque además aquí hay tiempo, esfuerzo y dinero de los mexicanos puesto pues en un supuesto ensayo. No, yo creo que estos ensayos salen bien caros, ¿no? Sí. Y deberían hacerse las cosas desde la primera vez de manera muy eficiente. Y esto no es imputable al INE, es imputable al sentido
al origen, a la congruencia de esta iniciativa. Y que decía el presidente, no es cuestión de dinero, no es cuestión de presupuesto. Lo que pasa es que también modificaron porque él quería hacer esta consulta el pasado 6 de junio, cuando fue el proceso electoral, y pretende, por lo que yo entiendo, hacer una nueva consulta que podría tomar otra figura incluso ya en el 2024 para que pues en las boletas se puedan sobre todo incorporar algunas otras cuestiones ideologizadas. Por ejemplo, no veo la reacción de Morena cuando señalan a Lorenzo Córdoba Vianello, al consejero Ciro Murayama también, a que les van a fincar un juicio político y que van a pensar en establecer una especie de comisión de la verdad al estilo orwelliana, mi querido Sergio Rivera. Es que si te das cuenta, todo es una suma de absurdos y de cosas ilógicas. Lo que dice Morena es que los consejeros tienen la culpa porque estuvieron haciendo una contracampaña diciéndole a la gente que no se trataba de los expresidentes. Entonces están enojados porque el INE dice la verdad. O sea, obviamente la consulta es lo que la pregunta plantea, no el imaginario que hay detrás. Obviamente sí. El INE dice, pues no se trata de los expresidentes exclusivamente, se refiere a los actores del pasado. Entonces, en ese sentido, el INE está diciendo la verdad. Pero el enojo es de, bueno, ¿por qué no nos permitieron conservar esta lectura alternativa de que ante la pregunta no tuviera que ver con esa intención que nosotros teníamos, pues que la gente se lo imaginara? Sí. Por eso te digo yo que vivimos en un país del realismo político mágico. Entonces, hay que estar imaginando, suponiendo, resignificando. Ahora, como la consulta no funciona en sus términos formales, pues entonces hay que estarle buscando otra utilidad, un ejercicio cívico-ciudadano. Pues entonces ya los ciudadanos estamos obligados a pensar, a ponerle voluntad al asunto para rescatar lo rescatable de un tema que de origen era absolutamente fallido. Sin duda alguna. Bueno, pues mi querido doctor Sergio Rivera Magos, te agradezco mucho, como siempre, estas reflexiones, esta colaboración siempre importante. Y bueno, aquí seguimos al habla, como siempre, Sergio. Muy agradable. Gracias, Aurelio, que estés muy bien. Gracias, que tengas buen día. En algún momento también alguien escribía que si Kafka hubiera nacido en México, sería un escritor pues costumbrista, ¿no? Franz Kafka, que por cierto escribió La Metamorfosis y que en las primeras líneas de ese libro describe justamente lo que significaba, dice: un día al despertar Gregorio Samsa, así empieza, Gregorio Samsa se dio cuenta que estaba convertido en un horrible escarabajo. De ahí empieza a contar todo lo que fue justamente toda esta situación, pero imagínense nada más en estos escenarios, entre la realidad y la ficción de la política, de lo que tenemos que también entender, decía bien el doctor Sergio Rivera Magos, en esta narrativa que debemos construir con una visión democrática en favor de nuestro país, en favor de nuestro Querétaro, en favor de nuestras familias, que obviamente también son importantes. Son las 7:57 de la mañana. Hacemos una pausa. Su opinión siempre la más importante. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Hacemos una pausa que voy a platicar con Arturo Torres, ¿verdad? ¿De qué tema va? Sí, es el secretario de Desarrollo Humano y Social en el municipio de Querétaro. El programa con ellas es la convocatoria, lo que obviamente van a proyectar también para el cierre de esta administración municipal. Y bueno, cómo y de qué manera el seguro de vida para locatarios de mercados y tianguistas, que se quedó ante el proceso electoral y luego lo de la consulta. Bueno, pues se quedó como muy todavía en el aire. Vamos a tratar de aterrizar algunos temas que obviamente son importantes para todos nosotros. Son las 7:58 de la mañana. Hacemos una pausa. Regresamos enseguida con más. I see them blue.